Hola familia de Una Voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, Dios les bendiga enorme. Realmente es un privilegio estar de nuevo con ustedes y más aún en este podcast en donde vamos a estar compartiendo una palabra demasiado importante en estos tiempos como en otros tiempos, y más todavía porque tenemos a una invitada demasiado especial. Tenemos el privilegio realmente de poder tenerla en este podcast y charlar de este tema con ella. Y sin más preámbulos, les presento, ¿verdad?, a Victoria Lafuente desde Argentina. ¿Cómo estás, Victoria? Muy feliz de estar con Wow. ustedes. Fue lindo compartir hace unos meses allá, así que feliz de volverlos a ver también. De verdad es un privilegiazo tenerte con nosotros, ¿verdad? Y realmente más todavía para hablar de este tema, la cual nos involucra a todos, ¿verdad? Sí, también algo que el título nos habla mucho es que también cuando sabemos quiénes somos, también sabemos en quién no tenemos que esperar. Y aún cómo quiénes somos determina en quién estamos esperando o en quién ponemos nuestra esperanza. Así que es un tema muy profundo. Yo creo que hay muchas cosas para hablar. Hoy, si bien nos vamos a centrar en algunas, es un tema para el que la palabra tiene mucha riqueza para poder nosotros aprender quiénes somos, aprender también quién es esa persona en la que estamos esperando, que es Dios, pero que no solamente es nuestro Dios, sino también es que es nuestro papá. Absolutamente. Entonces vamos a estar juntas compartiendo y hablando, todo basándose en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la verdad, es la luz, y en quien esperamos es en nuestro Dios, en nuestro papá, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿cómo nosotros podemos realmente confiar en nuestro Dios en un tiempo así? Para confiar nosotros en Dios, para confiar en ese tiempo de espera, tenemos que saber en quién estamos esperando. Y como decíamos al principio, para saber en quién esperás, tenés que saber quién sos, porque lo que en quien vos pones tu identidad es en quien vos estás esperando. Y tu identidad va a determinar tus decisiones. Nosotros, nuestra identidad es la base y el reflejo de nuestra vida hoy. Entonces, el haber tomado, aún lejos de Dios, decisiones en las que lo hacíamos con duda, con incertidumbre, por querer pertenecer, por querer realmente tener un valor, sentirnos útil para algo, eso nos ha llevado a no confiar en Dios, porque creemos que lo más fácil es lo que más gozo, lo que más plenitud, lo que más paz nos puede traer. Pero la realidad es que nosotros tenemos que saber que Dios, el Espíritu Santo, no nos va a llevar a un lugar equivocado. O sea, no te va a llevar a un lugar equivocado. La palabra Amén. nos muestra en cada versículo cómo Él no tiene planes de mal, sino de bienestar. Y por qué ese plan aunque sea malo, aún también la palabra en Eclesiastés nos habla mucho de cómo aún tenemos que disfrutar los tiempos buenos y los tiempos malos, porque no sabemos lo que vendrá después. Tenemos que confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos? Construyendo una relación con Él. Los días Ujú. donde yo necesité más confiar en Dios, los días donde necesitaba que lo que estaba esperando se me dé, o aún tener paz en medio de esa espera, porque sabía que lo que anhelaba no lo iba a poder tener rápido, fue el irme a la presencia de Dios. Aún como hablábamos en estos días del Espíritu Santo, es el que nos trae la paz para confiar. Pero para confiar tenemos que buscarlo, tiene que haber alguien que tome el primer camino, que tome el primer paso. Amén. Entonces, nosotros sabemos a través de la palabra de que todo realmente tiene su tiempo. Tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de alegrarse, tiempo de llorar también. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y nosotros podemos realmente descansar es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Alimentando nuestra fe también, ¿verdad? Porque creo que una de las cosas que nos lleva a la desesperación, al desánimo,
viene por falta de fe también, ¿verdad? Porque si yo tengo fe en quién es Dios, yo voy a caminar de una manera confiada, ¿verdad? Yo voy a caminar de una manera eh, creyendo de que Él lo va a hacer. Y muchas veces nosotros creemos saber mejor que Dios mismo lo que es mejor para nuestra vida. Y esto es algo que a mí me ha marcado mucho desde hace varias temporadas en mi vida, el entender que somos hijos de Dios, que soy hija, no soy solo una servidora, una sierva, no Ujú, soy ujú. esclava, ya no somos solo creyentes. Jesús nos, en su sacrificio nos dio la oportunidad de ir al Padre, porque la decisión es nuestra, pero el camino Jesús ya lo abrió y la voluntad del Padre dice que es buena, agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué tenemos que preguntarnos esto también cuando queremos hacer algo, cuando vamos a tomar una decisión importante, si somos nosotros verdaderamente o estamos escuchando al Espíritu de Dios? Si es que esto es algo que viene de la carne, de nuestra inmadurez, porque los planes de Dios, dice la palabra, que son hermosos en su tiempo. Y aún así, esto me llevaba a Wow, reflexionar wow. cómo las bendiciones de Dios se pueden transformar en piedras de tropiezo en un tiempo equivocado. Puede ser una bendición el hombre, la mujer de tu propósito, pero en el tiempo equivocado, en la inmadurez, te puede llevar a que esa persona, por más de Dios que parezca, te aparte de Dios. O a un lugar, una oportunidad, ir a la universidad en otro lado, estudiar cierta carrera, todo tenemos que hacerlo bajo la guianza de Dios y reconocer también que Él es el primero y que después todo va a ser añadido, pero que nuestras bendiciones, lo que hemos recibido de Dios, aún promesas que Dios ha cumplido, no nos lleven a apartarnos de Él. Por eso lo importante de ser hijo, de que esa bendición no te aparte de la asignación que Él nos ha dado. Uno puede profundizar e irse muy por las ramas con este tema, pero todo parte del ser hijo y saber de quién somos hijos. No somos bastardos, no somos hijos del diablo, por más que capaz en otra vida, lejos de Cristo, pudimos parecernos, somos hijos de Ujú. Dios. Somos hijos de un Dios tan bueno, con tanto amor, que Él tiene de vuelta planes de bienestar. Y si Él lo ha dicho, es porque Él lo va a hacer. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y aún nuestro espíritu a dejarnos guiar por Él. Porque en definitiva, de vuelta, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así mismo. Y de verdad, es tan importante en un tiempo como este hablar, ¿verdad? De lo que es la espera, porque como estaba diciendo, de verdad, esta generación ya no quiere esperar. Con Dios es espera tras espera, ¿verdad? En tantas cosas, porque Dios quiere trabajar con nosotros desde adentro, ¿verdad? Para afuera. Dios quiere que nosotros podamos estar firmes en nuestra identidad sabiendo que somos hijos de Dios y por ende eh, que podemos hacer mayores cosas como Él nos dice en la palabra de Dios, que podemos vencer, que podemos salir victoriosos, que nosotros podemos ser diferentes. Así es. Y también la expectativa, o sea, la esperanza es una expectativa sobrenatural, la fe es algo sobrenatural, que es que por más que no lo estás viendo, vos sabés que está ahí, porque aún dice en la palabra muchas veces, y aún también en Eclesiastés, que lo que ahora es ya existía y lo que ha de ser ya existe. Entonces, si ya existe, ¿por qué nos afanamos? Y así mismo muchas veces pasa, ¿no? En la generación de hoy en día, que en ese miedo, en esa desesperanza, en ese pensar que Dios nos va a saltear de la lista porque no tenemos la familia, no tenemos el estatus, no tenemos el estudio, no tenemos en nuestros ojos naturales, no tenemos. Pero Dios no se fija en nuestras capacidades, Dios no se fija en nuestras condiciones para poder cumplir una promesa. Él se fija en el corazón, Él se fija en nuestra madurez, Él se fija en nuestro carácter. Y así mismo es triste muchas Wow, veces wow. que muchos, eh, por ese afán y habiendo tantas maneras, yo lo que les digo mucho a quienes me preguntan o con quienes charlo de estos temas, es que habiendo tantas maneras de hacer las cosas bien,
habiendo tantas maneras aún de crecer en relación con Dios, maneras de avanzar en los estudios, manera de crecer en tu llamado, de encontrar a esa persona de tu propósito y aún en lo ministerial, habiendo tantas maneras de hacer las cosas bien, pensando que va a ser la única vez que nos va a pasar, la última vez que nos va a pasar, a la primera oportunidad del enemigo nos entregamos. Pero si Dios lo dijo, es porque Él lo va a hacer. Y ese temor es Amén. lo que retrasa también esas promesas, que lo que estés esperando aún se aleje mucho más, porque Dios ve que no hay un hijo, no hay una hija que está confiando en Él. O sea, cuando Él ve que hay alguien que está a la expectativa, aún dice, cuando vayamos a sembrar en Primera de Corintios, no sé si es 9:10, creo que es Primera de Corintios 9:10, que el que va a sembrar, él tiene que esperar esa cosecha. Te lo estoy parafraseando, ¿no? Pero cuando vas a sembrar, Ujú. el que va a sembrar espera cosechar algo. Yo no me sacrifico, yo no entrego, yo no oro, yo no busco a Dios solamente para nada, porque el Padre tiene todo para sus hijos. Entonces, cuando yo voy a su presencia, cuando vayamos a su presencia, aún entregándole nuestros temores, esperemos cosechar algo, aún una semilla de paz, cosechar, aún sea esa paz que necesitamos para esperar en ese tiempo, aún sean las fuerzas para seguir adelante, capaz te estás rindiendo en tu ministerio, en tu liderazgo porque no ves frutos, pero confía en que lo que has sembrado tiene que dar fruto. Pero es una espera activa, no es esperar sentados. Amén, ahí Amén, ahí está. está. Algo. Es estar haciendo algo activamente. O sea, no podemos, por ejemplo, esperar a la persona de nuestro propósito estando pasivos, estando quietos. Nosotros Ujú. también tenemos que estar listos para ser esa persona Wow. de propósito para el otro. Y aún en tantas áreas, en el estudio, o sea, si vos querés aprender inglés, querés aprender alguna profesión, no es esperar a que el conocimiento venga a vos, es vos ir y buscar el lugar, tomar las clases. Querés estar en el ministerio de la alabanza, bueno, toma clases de canto, toma clases de un instrumento. Querés que Dios te use en el deporte, bueno, arranca el deporte, perfeccionate en el deporte, busca a Dios, porque Dios espera eso, que en el día a día confiemos en Él. Es una espera activa, la esperanza no es algo positivo o del universo, la esperanza es el estar activamente haciendo cosas en pos de lo que creemos que Dios ya hizo, porque la victoria ya está. Ahí está, entonces el momento y el tiempo, ¿verdad? Las temporadas de espera es tiempo activo y no pasivo, ¿verdad? Es momento de prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Y cuando esas promesas lleguen, nosotros podamos estar listos, listas, ¿verdad? Para poder abrazar, ¿verdad? Ya palpando lo que es la promesa de Dios. Y tampoco lo vamos a ver. O sea, no te vas a dar cuenta que Dios te estaba cumpliendo la promesa porque tampoco te habías preparado para recibirla. Entonces, Wow. el no conocer a tu papá, a tu Padre Celestial, eso también nos juega en contra, porque tenemos Ujú. que saber y conocer al Padre Celestial, al Dios en que hemos creído. Jesús dependió de Dios y de nadie más. O sea, su madre María, sus discípulos, Jesús no dependía de ellos, porque encima sus propios discípulos lo traicionaron, lo negaron. Muchos en el día que él fue crucificado no estaban ahí, pero el que estuvo fue papá, el que estuvo fue el Padre Celestial. Y el que cumplió su palabra en Jesús, el que le dijo, eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, el que estuvo ahí con Jesús fue Dios. ¿Pero por qué? Porque Jesús le dio lugar en su vida. Entonces Jesús no se desesperó cuando las personas, las multitudes no tenían para comer, no se desesperó cuando venían los enfermos de a multitudes, cuando aún es como que uno se empieza a abrir Ujú. lo mejor ejemplo, porque inclusive Jesús estaba tan dependiente del Padre, en esa atmósfera vivía Jesús, que hasta una Wow. mujer que de tantos apenas lo tocó, esa mujer que también estaba con esa fe en lo que Dios podía hacer,
Jesús lo sintió, lo supo, aún la buscó y reconoció quién era. Ujú. Y aún yo creo que, y esto también nos da a ver cómo el padre reconoce esos hijos que saben en quién ponen su confianza. La mujer se dio cuenta que con los médicos, en las formas naturales, nunca hubiera podido ser. Estuvo en tratamiento, pagó, dejó su fortuna para que su cuerpo fuera sano. Pero en el único momento donde recibió esa sanidad fue cuando confió en el Padre. Fue cuando tuvo esa esperanza y esa fe de que aunque no lo veía, esa sanidad estaba para ella también. Creo que las promesas se cumplen en la vida de aquellas personas que están ya con esa certeza, con esa convicción de que sus ojos están en Dios y no en otras cosas, ¿verdad? Y si va a suceder, que suceda, y si no, pues no también, ¿verdad? Creer y esperar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, siempre dejarnos guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, ¿verdad? En todo tiempo. Así es, y también en medio de eso refleja mucho cómo vivimos hoy en día, porque los discípulos Ujú. pusieron su identidad en sus propias fuerzas, el poner nuestra identidad en lo que dicen nuestros amigos, el poner nuestra identidad en lo que dice un artista, en lo que dice aún un equipo de fútbol, poner su identidad. Y es algo con lo que no tenemos que negociar, nuestra identidad no la tenemos que negociar. Tenemos que Así es. reconocer el valor de lo que es ser hijo, reconocer el valor de en quién estamos confiando, porque aún cuando estás en esa espera, ponele el nombre que vos le quieras poner, estás esperando algo de parte de Dios. Y en medio de cuando estás en esa espera, la posición de hijo te pone también autoridad, porque todo lo que pidieran al Padre, todo lo que pidiésemos a papá, y para que haya un Ujú. padre es porque hay hijos, porque el que vuelve padre a alguien es porque es hijo. Nosotros no le decimos papá Mm. a alguien que no tiene hijos. Entonces, el que la palabra hable de padre ya nos hace ver que somos hijos y que cuando le pidamos a papá, él va a estar ahí. Nosotros tenemos el derecho como hijos de ir a su presencia, de orar, de clamar y aún de pedirle a Dios lo que necesites pedirle, pero también tenemos la responsabilidad de formar una relación con Él, para que también Él nos dé discernimiento, las decisiones que tenemos que tomar. Somos el resultado de nuestras decisiones y Wow. también somos el resultado de las decisiones que no tomamos. Esas que vemos lejos, pero que se alejaron por nuestras propias decisiones. Imagínense a Adán y Eva teniendo las promesas cumplidas al alcance de su mano. Hizo que todo eso en un abrir y cerrar de ojos se fuera. No porque Dios buscara eso en ellos, no porque Dios no quisiera apartar de él, fue porque nosotros en nuestro libre albedrío nos apartamos de él. ¿Cómo podemos tener una identidad firme en Abba? Porque nuestra alma clava a Abba Padre, dice la palabra. Y el tener una identidad en él también requiere que sanemos la falta de paternidad que hemos tenido, perdonar heridas, personas a las que confiaste, en que pusiste tu identidad, pero Wow, no wow. supieron saciar esa necesidad, heridas, palabras, situaciones que pudieron haberte hecho perder la fe en Dios, que te pudieron haber hecho perder la fe en que esa promesa era para vos. Pero Jesús ya pagó esa culpa, Jesús ya pagó ese dolor, Jesús ya pagó todo eso. Y aún en medio de todo eso, Él nos perdona y Él constantemente hacer valer ese sacrificio de la sangre. Porque esa sangre que pagó Jesús es una puerta para las promesas que Él tiene. Pero el haber menospreciado también su presencia, menospreciado las oportunidades que Él nos ha dado, nos aparta de ese ver eso que esperamos cumplido. Wow. Amén. Realmente Jesús es nuestro mejor, mejor, mejor ejemplo. Porque nosotros podemos ver a través de su vida que de verdad, podemos permanecer de la manera que Dios quiere que permanezcamos, muriendo a nosotros mismos, ¿verdad? Constantemente también. Y teniendo esa identidad firme, como lo estaba diciendo. Entonces, para que nosotros podamos tener una espera victoriosa,
tenemos que buscar tener una identidad firme también en nuestro Dios, ¿verdad? Así es, aún la idolatría, o sea, idolatría hoy no es solamente endiosar a alguien, endiosar, sino idolatrar ya va por el hecho de basar nuestra vida y endiosar a alguien que no es Dios. Quizás eso pasa mucho con un artista, con un equipo de fútbol. Yo les contaba cuando estuve por allá que acá en Argentina, porque un equipo de fútbol perdió la final más importante que tenía que ganar, muchos terminaron quitándose su propia vida, para no usar otras Sí, palabras. eso es Eso es impresionante. ¿Por impresionante. qué? Porque su última esperanza la habían puesto en el hombre, en lo humano, en lo que falla. Y aún en el pueblo de Israel también se quejaban del proceso, se quejaban de sus propios líderes, se quejaban de Moisés, se quejaron de Josué, se quejaban. Y el renegar eso también reflejaba la inmadurez en el pueblo. Y y a pesar, y esto porque quizá pueden haber personas que pueden estar atravesando este momento de desierto, que se creen que están en los 40 años para casarse, cancelo en el nombre de Jesús, 40 años para recibirse de la carrera, cancelo en el nombre de Jesús, pero quizás se sienten atascados en eso. Y tenemos que saber de vuelta que aún lo malo lo permitió Dios, pero nada de lo que Dios permite va a ser, eh, va a traer aflicción a tu vida. Todo es de bienestar, todo el plan de Dios es de bienestar. Es como que si fuera un GPS que se redirecciona tu ruta, Ujú. elegí en vez de ir a la derecha vas a la izquierda, pero ahí está el Espíritu Santo tratando de volver a enderezar tu camino para que llegues a esa promesa. Y a lo que voy con esto es que aún en medio de ese tiempo que vos ves que faltan 40 años, que estás en ese tiempo como el pueblo de Israel, sabe que la promesa nunca va a dejar de estar, que el Dios en el que estás creyendo nunca va a dejar de estar. Los que se alejan, los que tomamos las decisiones, somos nosotros. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. ¿Por qué no veo a Dios en esta área de mi vida? ¿Por qué no veo a Dios en esta otra área? Es porque no le hemos dado lugar. Y si se lo hemos dado, tenemos que volver a chequear nuestro corazón, nuestra búsqueda de Dios, porque tenemos que saber valorar los procesos de Dios, porque esos forman nuestro carácter y nos preparan para la promesa, porque recién después de 40 años el pueblo de Israel pudo disfrutar de la tierra prometida. Yo no sé cuánto tiempo tienen que esperar los que puedan estar escuchando, aún vos, Jenny o yo no sé cuánto tiempo tengo que esperar, pero sé que cuando vea la promesa de Dios cumplida, yo sé y tengo la convicción de que va a ser una promesa que voy a disfrutar y una Amén. promesa de la que voy a vivir sabiendo en quién he creído y que el proceso que hoy puedes estar pasando no es en vano. Está bien, nuestras decisiones lo atrasaron, pero también pueden acelerarlo nuevamente y que Ujú. necesitamos esta relación de todos los días, de todos los días. Wow, de verdad. Gracias, gracias, Victoria, por tu tiempo, de verdad, de bendición absoluta para mí y para los que estamos escuchando en este lugar y yo sé que para los que van a escuchar también. Entonces, para ir concluyendo, me gustaría que puedas dar una palabra a los que te están escuchando, nos están escuchando, ¿verdad? Acerca de lo que es este tema también y para los que están esperando, siguen esperando. Yo creo que lo principal para comenzar es el perdonarse, el que vos te puedas perdonar a vos mismo y también perdonar a quienes te pudieron fallar. Perdonarte a vos, ¿por qué? Porque capaz pusiste tu confianza en una persona, pusiste tu confianza en un lugar que si hacías esta carrera, este título, te iba a dar lo que vos esperabas y no te lo dio y te culpás porque perdiste años o entraste en una relación que pensaste que era de Dios, pero al final no lo era porque te apresuraste, te llevó a apartarte de Dios. Entonces tenés que primero pedirle perdón a Dios y arrepentirte de eso, sanar heridas y perdonar también a otros, pero perdonarte a vos también, perdonarte. La culpa Jesús se la llevó en la cruz. Lo que nosotros tenemos que hacer no es culparnos, sino arrepentirnos y tomar otro camino, el camino que sabemos
que Dios tiene para nuestra vida y que vamos a conocer en medio de esa relación y construimos esa identidad de hijos, primero a través de nuestra relación, de hablar con nuestro Padre Celestial, también leyendo la palabra, porque en la palabra hay tantos hombres y mujeres de Dios que nos muestran que a pesar de que no fue fácil, ellos aprendieron a confiar en Dios a través de una relación con Él. Aún el apóstol Pablo, por ejemplo, él pasó de aflicción en aflicción, lo encarcelaron, lo maltrataron, lo buscaron, intentaron asesinarlo. De tantas maneras el enemigo intentó ir en contra del apóstol Pablo, pero más eso no quitó del apóstol Pablo la esperanza y la certeza en quién había creído. Wow. Y él aún, en medio de esa aflicción, en medio de esa crisis, él decidió ponerse a escribir las cartas que hoy recibimos. Decidió seguir su asignación, porque él iba a ver la promesa. Y la mayor promesa que tenemos es la de, Amén. es la de que Wow. el morir en Cristo es ganancia. Y aunque lo terrenal no lo veas, hay algo sobrenatural, hay algo celestial que nos espera. No es en vano esperar en Dios, no es en vano esperar en Él, no es en vano construir Él tu es vida fiel. como hijo de Dios. Si algo yo puedo decir es que, de vuelta, sepamos en quién estamos confiando y que de ahora en más comiences a poner demanda en tu Padre Celestial, no en una persona, no en que esa persona me hable, no que esa persona me dé, no que en que mis papás hagan, no es que el profesor haga, no es que pongamos la demanda en donde tenemos que ponerla. Porque si el Padre lo cumplió, Él lo va a cumplir. No vayamos con culpa, con miedo, con inseguridades a pedirle a Dios que cumpla su promesa, porque si Él lo ha dicho, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Absolutamente. Entonces, estamos cerrando este podcast. Y una vez más, gracias, gracias, gracias. De verdad, te amamos muchísimo. De verdad, es un deleite escucharte, compartir contigo. Es un gran, gran privilegio y de verdad doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Y acá también nos despedimos de todo lo que nos están viendo y escuchando. De verdad puedan dejar sus comentarios, qué les pareció, si fue de edificación. Yo sé que sí fue de edificación, fue de bendición. Entonces nos vemos. Hasta pronto.